Muy bien, mis amigos, es un gusto saludarles en esta mañana y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija en este momento para disfrutar del comentario del capítulo 7 del Génesis. Lo titula la palabra del Señor, el diluvio universal. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ya el Señor 120 años atrás le había prometido a Noé que destruiría este mundo y que como él era el único justo, halló gracia ante sus ojos y el Señor decidió salvarlo y por eso le recomendó que construyera un arca. Noé, con precisión, con fe, con obediencia, se fue a construir esta arca y durante 120 años profetizado por el Señor en el capítulo 6, versículo 3, nos habla de su obediencia, de su constancia y perseverancia en las cosas del Señor. 120 años viviendo para el Señor en un trabajo que le mandó que él ni siquiera sabía, pero por fe pudo hacerlo y la logró hacer. Seguramente tuvo muchos momentos de debilidad cuando la gente lo acusaba de loco, de tonto. En esa época nunca había llovido y los científicos de la época se reunieron para informarle a la comunidad que era imposible que lloviera. La tierra se regaba con un rocío cada madrugada y nunca había caído agua desde las nubes. Y los científicos dijeron que era imposible que lloviera. Pero para Dios no hay nada imposible y Dios todo lo que cumple lo promete, lo que promete lo cumple, así sean cosas que a nosotros nos parezca imposible. El diluvio es negado por muchos científicos, sin embargo, esta tierra tiene huellas del diluvio por doquier. No podríamos pensar que fue digamos, un diluvio local en Mesopotamia, en la región bíblica, porque está hablando claramente la Biblia que fue un diluvio de toda la tierra donde tapó los montes por 15 codos más arriba del más alto, unos 8 metros más arriba de los montes más altos de la tierra, llegó este diluvio. Así que sabemos que fue un diluvio universal y que solamente Noé halló gracia delante de Dios. Es muy importante volver a recalcar que el Señor siempre salva familias y quiere salvar tu familia, no solamente a ti. Si tú has hallado gracia delante de Dios, el Señor te dice, te salvaré a ti y a tu familia. De ahí la importancia de trabajar por nuestros familiares, dándoles un buen testimonio, sirviéndoles, siendo los siervos en la familia, siendo los voluntarios que siempre nos ofrecemos para ayudar, para hacer el servicio que otros o que nadie quiere hacer, lo haremos nosotros, como un ejemplo que nos dejó Jesús en esta tierra, de colocarnos la toalla y en la cintura e inclinarnos ante los demás y servirles con amor, con humildad, sin esperar recibir nada a cambio, solo el cielo para esas personas, que vean nuestras obras y glorifiquen al Señor por lo que hemos sido a través de la vida. El comentario de Elena G. de White, una escritora cristiana, nos dice que solo Noé halló gracia y que por amor el Señor le salvó toda su familia. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios que se preocupa por nosotros y se preocupa por aquellos que amamos? 3 hijitos tenía Noé y a 3 los salvó.
y el Señor le prometió que entrarían con sus esposas, porque la promesa Dios se la dio 120 años antes. Y Noé cumplió fielmente como el Señor había dicho. Ya el Señor había dicho que el hombre viviría solo 120 años delante de él, es decir, el tiempo de gracia que Dios les dio fueron 120 años. No se refiere tanto a la vida del ser humano, sino a los 120 años de gracia que el Señor había prometido darles. Y efectivamente, cuando Noé cumplió 600 años, se cumplieron esos 120 años y allí terminó el tiempo de gracia y vino la destrucción como el Señor lo había prometido. Por eso, el versículo dice, era Noé de 600 años, el 6, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Mis hermanos, aquí vemos entonces cómo Dios le da la orden a Noé y luego lo ayuda. Cuando Dios te llama a hacer un trabajo para Él, el Señor nunca se aparta de ti y nunca te deja solo. Te da la responsabilidad y luego te capacita. Luego te alienta, te acompaña para hacer la orden que Él ha ordenado. Noé nunca estuvo solo, siempre Dios estuvo a su lado. Y allí está explicando claramente que, por ejemplo, los animales entraron ordenadamente de dos en dos. Qué espectáculo debió ser ver cómo los animales salvajes, unos domésticos, otros no, iban entrando por parejitas, de dos en dos, apareados al arca, sin nadie decirles nada. Solamente el Espíritu de Dios que se movía en la tierra estaba permitiendo que todos entraran ordenadamente al arca como el Señor lo había dicho. Qué ironía para nosotros hoy saber que los animales que no tienen un cerebro desarrollado obedecieron a Dios, y los seres que Dios nos dio tanta sabiduría, los seres que somos hechos a imagen y semejanza del Señor, no quisieron entrar. El Señor les había explicado, les había dicho a través de Moisés, a través de Noé, que todos iban a perecer a través de un diluvio, pero que ahí estaba la solución. El Señor no fue arbitrario en la destrucción de la tierra, porque les dijo, hay oportunidad, se pueden salvar. Y si todos se quieren salvar, yo haré que todos se salven. Solamente entren al arca. No era difícil, tan solo entrar. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba entrar y creer en el Señor? Yo no le estaba pidiendo más nada, solo creer y entrar. Hoy el Señor pide exactamente lo mismo. Cree en el Señor Jesucristo, bautízate y serás salvo tú y tu casa. Es lo que el Señor pide. Pero cuánta dificultad hay para que las personas se entreguen al Señor y para que lo sigan. Queremos entregarnos a Él, queremos creer en Él, pero seguir haciendo lo que siempre hemos estado haciendo. Queremos vivir nuestras vidas y que el Señor nos salve. Y el Señor no puede salvarnos así. Dios necesita que entremos al arca. Hoy en día el arca de salvación es la iglesia que predica el cumplimiento de su palabra, que predica la Santa Escritura, que predica guardar los 10 mandamientos, y no 9, sino los 10, incluyendo el Santo Sábado. Es
el arca de salvación. Es necesario que entremos a esa arca, nos bauticemos y convivamos allí como hermanos con todos los demás. No es un lugar de santos. El arca entraron animales puros e impuros. Desde la misma creación, Dios había hecho animales que eran limpios y animales que eran impuros. Y en el arca entraron de ambos. Tanto los limpios como los impuros allí entraron. Esto significa entonces que en la iglesia, en el arca moderna, que es la iglesia, entramos y allí hay todo tipo de personas. Hay personas impacientes, intolerantes, todavía no se han convertido al Señor, pero el Señor las tiene allí para, a través de un proceso, llegar a ser santos. Este es un proceso que dura toda la vida. Por eso es necesario entrar para irnos santificando poco a poco, día tras día. Y nos santificamos en el contacto con los demás hermanos. Es necesario tener ese contacto, esas relaciones, esos roces que tenemos. Ahí nos santificamos, ahí adquirimos paciencia, tolerancia, amor, porque a veces hay hermanos o personas que no nos gusta su manera de expresarse, la manera como nos dicen que hagan las cosas. Hay gente que no nos cae bien y nosotros también de paso no le caemos bien a todo el mundo. Pero ahí entra la paciencia, la tolerancia. A veces hacemos cosas que dañamos a los demás y a veces las hacemos sin darnos cuenta. Pero ahí entra el perdón. El Señor nos enseñó a perdonar 70 veces 7 todos los días. Todo esto es para santificarnos, para purificarnos, y un día el Señor vendrá por nosotros y ya estaremos listos. Ya nuestro carácter habrá sido pulido, limado, las asperezas de nuestro carácter, esas formas ásperas que tenemos habrán sido eliminadas, no por nuestra voluntad, más bien por la voluntad del Espíritu Santo, que es el único que transforma, que es el único que ayuda. No podemos estar en el arca, estar en la iglesia y pretender cambiar a los hermanos, pretender que sean como nosotros, no. Cada cual lleva su proceso con el Espíritu Santo y es Él el que transforma y cambia. Nosotros no podemos hacer nada. Por eso el Señor no permite que nos juzguemos. No juzguéis a nadie. No miremos la pajita que tiene el hermano o la hermana en su ojo, porque ¿quién sacará la viga que tenemos nosotros? Si nosotros corregimos a los demás, ¿quién nos corregirá a nosotros? Si comentamos el defecto de la hermana o el hermano, ¿quién comentará nuestra grave situación mental y física en cuanto a las cosas del Señor que podrán ser mucho más graves que la de los demás? Así que entramos al arca y comenzamos a vivir una vida lo más santa posible a la luz de Cristo. Él no es el que nos corrige y Él es nuestro espejo. El espejo nunca será mi hermano. Ah, yo soy mejor que fulanito. No, 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 no. El espejo nunca será mi hermano porque ese espejo es oscuro y sombrío. El espejo es Cristo. Él es nuestra imagen. A Él nos debemos parecer. Con Él debemos caminar y Él debe ser nuestra máxima aspiración. Él es el modelo a imitar. Es Cristo Jesús. No el pastor, no el anciano, no el dirigente. Es Cristo Jesús nuestro modelo que debemos imitar siempre. Y dice versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Noé pasó una prueba. El Señor le dijo, entra al arca, que voy a comenzar el diluvio. Y entró al arca y no pasó nada durante todo el día. Y comieron sus 3 comidas, le dieron comida a todo ese poco de animales. Pero no llovió y dijeron, bueno, de repente esta noche va a llover. Pero esa noche tampoco.
y al otro día tampoco, y pasaron 7 días, durante los cuales la fe de Noé fue probada. Claro, había sido probado durante 120 años, no iba a aguantar 7 días. Claro que sí. Y a los 7 días, la gente de afuera decía, vea qué tan loco estaba. Se encerró que porque iba a llover y miren, no ha llovido. Y vi una película donde la gente de afuera se fue a quemar el arca y recogieron leña y le metieron candela al arca y ahí comenzó a llover. No sabemos si eso sea cierto o sea mentira. El asunto es que la gente afuera estaba muy contenta porque ese loco se había encerrado y no iba a llover. Pero al octavo día comenzó a llover. Mis hermanos queridos, lo que Dios promete, lo cumple. Ha prometido que este mundo ahora será destruido por fuego. Y quizás la gente dirá, no, es imposible. ¿Cómo Dios, un Dios de amor y de misericordia, va a acabar la gente con fuego? No, no va a ocurrir. Dios es muy misericordioso. Dios está lleno de amor. Y eso es verdad. Es misericordioso, está lleno de amor, pero también es justicia. Le dará un tiempo a este mundo de misericordia. Desde el año 1798 estamos viviendo un tiempo de gracia. Desde esa época comenzó el tiempo del fin. Según el profeta Daniel, todo lo que él escribe, escribe para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin comenzó en el 1798. Quiere decir que hace 224 años comenzó el tiempo del fin. Y seguimos en el fin, y han habido guerras, y han habido señales de su segunda venida. Las señales predichas en Mateo 24 ya se cumplieron. El gran terremoto de Lisboa, 1755, luego la caída de estrellas fugaces en 1833, el día oscuro en 1780, todo esto ocurrió y seguimos en el tiempo del fin, no sabemos hasta cuándo el Señor continuará, pero muy pronto este mundo acabará. Y para ello quiere que tú y yo entremos en el arca, y como ya estamos dentro del arca, quiere que permanezcamos allí hasta que Él venga por segunda vez. Porque hay personas que luchan un año y son muy buenas, aquellas que luchan 10 años son mejores, pero hay aquellos que luchamos toda la vida y estos son los imprescindibles, los que necesita el mundo y reclama a Dios. Seamos constantes, estemos siempre allí. Mateo 24:13, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mantengámonos allí para cuando venga la destrucción, el Señor nos proteja a través de su iglesia. Versículo 18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Aquí vemos el poder de Dios. Quizás el barco no fue tan bien hecho como los grandes buques que hay hoy en día. Seguramente que no. Seguramente que parecía más una casa que un barco. Pero sin importar la forma, el Señor hizo que la barca flotara, que la gran nave flotara, porque era un inmenso barco de más de 100 metros de largo, 25 de ancho, 13 de alto, 135 metros más o menos de largo, inmensamente grande. Era como una pequeña ciudadela dentro, y ella flotó. Cuando estamos con Dios, el agua no podrá ahogarnos, flotaremos. Pedro estaba mirando a Cristo y pudo caminar sobre el agua. Y una vez que miró a sus amigos para que vieran dónde estaba él, se hundió. Y cuando se hundió, no hubo problema. El Señor Jesucristo lo tomó de su mano y lo salvó de las profundas aguas del mar, porque Pedro estaba junto a Jesús.
Cuando estamos junto a Jesús, inclusive después de nosotros cometer un error como le cometió Pedro, que fue dejar de mirar a Jesús, el Señor lo libró y lo hizo flotar de nuevo. Tú y yo podremos flotar si nos mantenemos al lado de Cristo Jesús. El Señor, en momentos de dificultad, estará siempre a tu lado. En momentos de paz también estará a tu lado para acompañarte en momentos de salud, de prosperidad. Ahí está el Señor contigo, celebrando, disfrutando. Y cuando vienen esos momentos de dificultad, el Señor te llevará en sus brazos de amor y misericordia, porque Él lo ha prometido. En los momentos más difíciles, Él nos lleva en sus brazos de amor, porque nosotros no podremos caminar. Eso es lo que necesitamos, hacer una amistad tan fuerte con Cristo que Él esté siempre a nuestro lado. Finalmente, el versículo 22, 23 nos dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. 8 personitas y la semilla de todos los animales quedaron para comenzar otra vez el mundo. Hubiéramos quedado quizás muy contentos si el registro dijera: quedaron Noé y todos los que con él creyeron, entraron al arca y fueron salvados. Pero me aterra pensar que 120 años predicó Noé y no se ganó ni un alma, ni uno. Solamente su familia, el Señor se la regaló, entró su familia por la gracia del Señor y nadie más entró. Caramba, a veces un día me dijo un anciano de iglesia: yo no predico porque yo predico y nadie se convierte. Así que ¿para qué predico? ¿Para qué doy estudios bíblicos? Y me contó la experiencia amarga de 3 personas a la cual él preparó. Uno se suicidó, el otro se enloqueció y el otro nunca lo escuchó más y nunca fue cristiano. Sin embargo, le dije: mi hermano, es necesario seguirlo haciendo porque cada vez que predicamos el Evangelio, al menos si no se arrepiente, lo estamos dejando preparado para el día cuando el Señor venga. No podrá decir: a mí nadie me habló. No, podrá decir: a mí fulano de tal me habló y yo no quise atender. Es necesario predicar aunque nadie se convierta. Noé no se ganó a nadie, pero condenó el mundo. Y cuando resuciten, no podrán los antediluvianos decir: es que nadie nos habló, Señor, usted nos condenó a la muerte y no dejó a nadie que nos advirtiera del peligro. No, el Señor les podrá decir: les dejé a Noé, 120 años predicó, cada martillazo era un sermón. Cada vez que subía al arca antes de iniciar el trabajo, le hablaba a la gente qué hacía y por qué lo hacía. Debieron seguir su ejemplo. Luego él los invitó a entrar al arca porque iba a llover, iba a inundarse el mundo, iba a acabar con él, pero ninguno de ustedes quiso. Por la fe Noé condenó al mundo. Esa fe no se ganó a nadie, pero con su actitud y con su obediencia, el Señor podrá juzgar a millones de antediluvianos. Hermanos queridos, prediquemos el Evangelio sin importar quién dice que sí y quién dice que no. El que dice que sí, bienvenido. El que dice que no, lo sentimos mucho, pero hay que seguir predicando para que el Señor ya pueda definir sus vidas y nunca puedan reclamar que el Señor fue autoritario, que el Señor fue injusto, sabiendo que a todos Dios, antes de destruirnos, primero nos advierte, primero nos lanza el salvavidas, nos dice: agárrese porque te quiero salvar. Pero si la persona no se quiere agarrar, ¿cómo el Señor lo va a salvar? Amén. Gracias al Señor que le hablo a un grupo de personas que humildemente hace muchos años decidieron seguir al Señor y hoy nos mantenemos fieles
y firmes, aceptando a nuestro Salvador Cristo Jesús. A Él Amén. seguiremos hasta el final. Un abrazo, Dios les bendiga y un lindo día para todos.